Vamos a conversar ahora con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, por la provincia de Neuquén, Osvaldo Giancafilo. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día, Marcelo, buen día a la audiencia. Bueno, finalmente, en general, ya tenemos ley de bases. Así es, en general, en función de la sesión del día viernes, con lo cual ahora, a partir de mañana, comienza el tratamiento en particular y allí tendrán lugar las modificaciones de distintos artículos según lo que se fue acordando en el trabajo de comisiones y también con el oficialismo. Sí, lo que hay que dejar claro, Marcelo, es que se han suprimido artículos que eran parte también del acuerdo al que se había arribado, entre ellos el artículo 292, que era el que derogaba, en el caso de la Patagonia, la ley 25.565, que es la que nos da el beneficio del subsidio a la tarifa de gas. Así que, en principio, eso se cumplió, entre otras cuestiones que también estaban previstas suprimir, que tienen que ver con otras provincias, que tienen que ver también con el artículo, por ejemplo, que daba por aprobado el DNU, que no era el marco del tratamiento de esta sesión, con lo cual eso pasa por otro carril y en todo caso el DNU será analizado cuando corresponda, tanto en diputados como en Senado. Claro. En definitiva, ¿cuántos artículos quedaron, Giancafilo? Hay aproximadamente 350 artículos que de 600 para y pico debatir. Que había. De 600 que habían. Esto, Marcelo, en la labor parlamentaria, ya sea en un consejo deliberante, una legislatura provincial o en el propio Congreso, es habitual. Aquí hay una magnitud, obviamente, que por ahí se ha visto pocas veces, pero muchas veces cuando uno trata ordenanzas o leyes, el oficialismo hace la presentación correspondiente. Yo recuerdo, me acuerdo la sesión en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén cuando se trató el famoso corredor vial noreste Dr. Ramón y Leluar. Me acuerdo que era un proyecto de ordenanza que tenía 3 artículos que simplemente planteaban la venta de tierra de dominio municipal y la permuta de las mismas también como opción para hacer obras viales, y terminó siendo finalmente una ordenanza que no recuerdo bien, pero por lo menos tenía unos 30 artículos. O sea, es habitual que en las discusiones parlamentarias y en función del oficialismo en el trabajo con la oposición se vayan o sumando artículos o descartando artículos. En este caso, como vos bien decís, de los más de 600 artículos que habían, finalmente quedan 350, más allá de lo que pase mañana, que quizás quede alguno menos, ¿no? Claro, bueno, ¿se espera, diputado, un trabajo más prolijo, entre comillas, ahora en el tratamiento en particular? Ojalá, Marcelo, ojalá así sea. Es lamentable la grieta nacional como gravita en el Congreso, en el recinto, en los discursos, y eso hace muy difícil el trabajo de aquellos que queremos efectivamente hacer un trabajo legislativo prolijo. Aquí los diputados tenemos que estudiar los temas, más allá de las pasiones que puedan existir de un sector y de otro sector, porque en definitiva mañana vamos a estar atentos artículo por artículo, que en función de esa discusión que se da apasionada y que es respetable en todo caso, pero que a mi entender nos hace perder tiempo. Imagínate una cuestión de privilegio para discutir cuestiones que tienen que ver con el pasado. Mira, el otro día lo decía una diputada, ¿no? Y yo lo digo con todo respeto esto, pero uno no puede desconocer la historia argentina. Cuando vos te rasgás las vestiduras hablando, por ejemplo, de las privatizaciones, digo como diputado nacional, y fuiste parte de un partido que fue el mismo que privatizó y después el mismo que estatizó, y eso te termina llevando y desencadenando un debate de por lo menos 2 horas, pasándose factura de un lado y del otro. Vos te acordás que en la década del 90 gobernaba un partido político que fue el que impulsó desde la presidencia de Carlos Menem las privatizaciones de las empresas, y después vino un gobierno del mismo signo político que estatizó. Bueno, esa discusión, para que vos tengas una idea, llevó el otro día en el recinto 2 horas, donde se pasaban facturas de un lado y del otro. Entonces, tal cual lo decís, mañana martes es cuando comienza, o debería comenzar,
un debate más prolijo artículo por artículo. Nosotros, por ejemplo, allí tenemos que hacer hincapié en lo que es hidrocarburos y la defensa concreta de Vaca Muerta, donde tenemos la posibilidad de poder maximizar lo que hace a la renta petrolera, que es lo que gravita en las regalías que cobra la provincia. Claro. Diputado, bueno, el gobernador Rolando Figueroa habló de que lograron revertir, o cambiar por lo menos un 85% de lo que se preveía allí en el rubro hidrocarburos. ¿Preocupa cuál es el 15% que quedó? ¿Qué es lo que no se pudo cambiar? No, el 15% más que nada, Marcelo, tiene que ver con algunas cuestiones de forma que nosotros consideramos que en términos legislativos lo podrá llevar adelante la legislatura provincial, porque allí en el diálogo con la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación en materia energética, hay como una suerte de polémica en cuanto a que las provincias productoras de petróleo pueden llevar adelante legislación propia. Nosotros entendíamos que el marco general lo tiene que brindar la ley de hidrocarburos, que es la 17.319. Entonces, está por lo menos el compromiso también de que ese 15% que vos decís, que por ahí no quedó en la redacción como a nosotros nos hubiese gustado, pero bueno, es parte también, insisto, del trabajo legislativo. Está el compromiso de la Secretaría de Energía de que la provincia pueda dictar su propia ley o sus propias leyes complementarias en términos provinciales como para garantizar algunas cuestiones. Lo más importante aquí es que hemos logrado salvaguardar las competencias provinciales, no tanto en el otorgamiento de concesiones como de autorizaciones y como las licitaciones. Eso es muy importante. Por otro lado, también lo que se ha logrado es que definitivamente se saque la posibilidad de privatizar YPF, que YPF es el principal motor que hace al desarrollo de Vaca Muerta en la asociación con otras empresas del sector privado, que es muy importante. Hay que recordar que Neuquén tiene participación en el directorio de YPF, y por otro lado también en lo que hace al transporte de gas o de petróleo, que de alguna manera allí se intenta fortalecer lo que se denomina el sector midstream. Allí también originalmente se planteaban facultades para la Nación a la hora de licitar, a la hora de concesionar o a la hora de autorizar. Eso quedó claro que es una atribución de la provincia, y hoy en el articulado, en el tratamiento que vamos a ir realizando, el día martes o el día miércoles, cuando se trate el tema energético, allí obviamente nos va a tocar la posibilidad de poder introducir los cambios que están comprometidos desde la Secretaría de Energía. ¿Están los votos para ratificar esos cambios? Sí, aparte, Marcelo, te voy adelantando. Va a haber muchas sorpresas porque, en definitiva, ojalá ya dejen estas polémicas de lado. Los votos en particular que vamos a tener para muchos temas que se van a tratar mañana van a superar los 144. Va a haber muchos diputados que votaron de manera negativa por la general, pero en particular muchos de los artículos que nosotros hemos trabajado y vamos a proponer mañana van a ser votados de manera positiva. Sí, yo te adelanto, Marcelo, que en el capítulo de educación, por ejemplo, yo creo que allí se están vendiendo espejitos de colores, creyendo de que con las modificaciones que plantean en ese articulado, por ejemplo, pueden declarar esencial la educación, con lo cual, si querés, estamos de acuerdo. Lo que nosotros decimos claramente que cuando vos declarás esencial un servicio, tenés que asignarle el presupuesto. Y aquí hay una grave contradicción, porque al revés de asignarle presupuesto, le sacan presupuesto a la educación, en el articulado y en el capítulo que plantean. Entonces, aquí el debate en lo que hace a la materia educativa se tiene que dar en el Consejo Federal de Educación. ¿Por qué? Porque la educación, a partir de la década del 90, pasó a ser una competencia provincial. Y esa competencia provincial que nos otorgaron a todas las provincias argentinas vino sin presupuesto. O sea, las provincias nos tuvimos que hacer cargo de eso. Bueno, ahora quieren hacer algo parecido. Quieren plantear reformas al sistema educativo, pero nada dicen del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas cuestiones que están planteando, naturalmente van a impactar en los presupuestos provinciales. Para que vos tengas una idea, está en riesgo el FONID, está en riesgo conectividad, que son parte del salario docente, que es alrededor de casi un 10%, que hoy tiene que enviar Nación. Bueno, entonces nosotros, ¿qué decimos?
quieren plantear una modificación al capítulo de educación, bueno, perfecto, no queremos que hayan recortes, y por otro lado queremos discutir el presupuesto de esto, y el momento para discutirlo es ahora. No nos vengan con que ahora empezamos con un cambio que va a dar inicio a mejorar la calidad educativa o a hacer una educación de calidad. Sin hablar del presupuesto, no. Cuando vos declarás un servicio esencial, tenés que hacerlo con el presupuesto correspondiente, porque si no, las consecuencias de eso la termina pagando la provincia. Bien, si no hay presupuesto, ese capítulo no se vota, digamos. No, lo vamos a votar de manera negativa, y también en eso hay que decir que aquellos que plantean que esto es un buen comienzo en materia educativa, yo les quiero decir que es muy por el contrario, es un mal comienzo. Porque justamente una de las cosas que el presidente planteó en su última etapa de la campaña de cara al balotaje, dijo clarito que él no iba a tocar el presupuesto de educación. Bueno, el presupuesto de educación se está tocando claramente, todavía no han hecho una sola reunión de Consejo Federal de Educación, donde tienen que estar las 24 provincias representadas para poder discutir justamente este tema. Y el otro capítulo que también vamos a rechazar es el capítulo de cultura. Nosotros, si bien estamos de acuerdo en que hay alguna estructura ociosa que quizás no esté funcionando de la mejor manera o tenga demasiados cargos políticos en el gobierno nacional, pues bien, la forma de reestructurar eso es a través de un decreto presidencial, cuando vos armás la estructura de un organismo determinado. Aquí lo que hay detrás de ese capítulo es un recorte a las bibliotecas populares, a las artes, al teatro, y nosotros no estamos de acuerdo en que se haga un recorte a la cultura en la Argentina, porque se ha avanzado muchísimo en esa materia, como tampoco estamos de acuerdo en lo que hace a Ley Micaela. Ley Micaela ha sido un gran avance en materia de perspectiva de género, de violencia de género, y eso me parece que no tiene ningún sentido tratarlo en una ley de emergencia. Aquí el principal objetivo del oficialismo fue plantear bases para poder corregir la grave situación económica que tiene el país, poder disminuir el déficit, poder equilibrar la balanza comercial y poder ir a una lógica macroeconómica mucho mejor que la que tenemos, tratando de disminuir la inflación. Ese era el objetivo de esta ley. Bueno, creo que no está bien, y es parte de la grieta política que tienen, incorporar artículos donde ellos consideran, entre comillas, lo denominado populista. Bueno, pues bien, la cultura argentina ha logrado derechos que para nosotros son importantes y que no hacen al déficit fiscal que tiene el país, porque el aporte que se realiza a la cultura es mínimo. Lo que es recortar, creemos que no es esta ley el elemento para poder hacerlo, con lo cual también ese capítulo lo vamos a votar en contra. Bueno, allí seguramente van a contar con los 100 votos, por ejemplo, de los que se opusieron en general. Giancarlo, ¿y qué pasa con el capítulo que tiene que ver con el Código Penal, ¿no? La cuestión de la criminalización de la protesta social? También ahí va a haber modificaciones sustanciales que ahí han hecho otros bloques, que nosotros también los vamos a acompañar esto, porque aquí justamente lo complejo en esto, Marcelo, es que nosotros nos hemos ido dividiendo el trabajo legislativo por bloques a la hora de llevar adelante el tratamiento, justamente en función de poder tratar de manera especial cada uno de los temas que se han ido proponiendo. Entonces también allí van a haber modificaciones, como también, por ejemplo, va a haber modificaciones en lo que es la ley de los 1000 días, que sí, tiene que ver concretamente con la atención a las familias y a las infancias durante los primeros días, que se garanticen a esos chicos que recién nacen y de los sectores más vulnerables una salud de calidad, y en eso nosotros entendemos que es importante no modificar una ley que también, insisto, no hace al ahorro o al déficit fiscal. O sea, eso tiene que ver con meterse con cuestiones que para mí ya han sido abordadas legítimamente por el Congreso, o lo que hace, por ejemplo, a la emergencia y facultades delegadas. Nosotros entendemos que, como lo dijimos el día viernes en el debate, no es necesario por 4 años, esas facultades en todo caso es por 1 año. Hay que recordar también que cuando uno traza una línea de tiempo en el año 2019, el 20 de diciembre del 2019, Marcelo, se le aprobaron superpoderes a Alberto Fernández. Eso incluían 30 artículos que eran facultades propias del Congreso.
Por eso cuando yo digo que ni de un lado ni de la grieta, del otro lado de la grieta se pueden sonrojar sobre esto que estamos tratando hoy, justamente trata sobre aquello. Y en aquel momento se le dieron facultades, por ejemplo, a Alberto Fernández para congelar lo que era la fórmula previsional por un año. O sea, concretamente se involucraron en la cuestión de los jubilados. Y en este caso nosotros lo que pedimos es sacar del articulado todo lo que hace al capítulo de la fórmula previsional, como también lo que hace a las cuestiones fiscales. Nosotros entendemos que la modificación en términos fiscales tiene que ser analizado con los gobernadores provinciales y en función de eso acordar en una mesa también aquellos fondos que son parte de las provincias y que hoy por ahí están en discusión y no están llegando. Bueno, vamos a eso. Por ejemplo, facultades delegadas por un año. ¿En qué rubros, en qué temas? Bueno, la emergencia es económica. Sí. Se plantea en términos de energía, en cuestiones también en materia social, en materia impositiva. Ah, ¿social se incluye entonces? Porque Social, se lo había sacado social. A ver, social en parte está, por ejemplo, nosotros en esa modificación que planteamos, justamente el articulado que yo te estaba mencionando recién, que hace justamente a lo social, naturalmente esas facultades van a ser eliminadas en el tratamiento mañana en particular. O sea, lo que va a terminar quedando es la emergencia económica, la emergencia financiera, o sea, la emergencia fiscal también se retira, la social también se retira, pero a ver, ¿qué quiero decirte con esto, Marcelo? Para estar muy atentos, que vos en la emergencia, no me acuerdo bien el artículo ahora, pero digamos, si vos en el artículo inicial que trata justamente lo que es la emergencia, vos decís que lo vas a ceder o vas a retirarlo, y después te queda articulado que hace a la emergencia social, como esto que te decía de las leyes de los 1000 días o la ley Micaela, está bien, me estás sacando la emergencia social, pero dentro del articulado me la estás dejando. No Claro. sé si me explico lo que estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, en seguridad, si dejamos que 30 personas o más de 30 personas tienen que pedir permiso para reunirse en un espacio público, le estás dejando también el tema de seguridad, por ejemplo, aunque no diga que hay emergencia en seguridad. Exactamente, por eso yo te digo que mañana comienza el verdadero debate, porque es ahí donde nosotros en el articulado, si bien hay un buen avance porque se han suprimido artículos que no podían quedar de la ley, por ejemplo el 292 que te mencionaba de zonas frías, ahora en el articulado nosotros tenemos que ir modificando capítulos que justamente vayan en favor de aquello que nosotros realmente creemos. A ver, emergencia económica, ¿tenemos en la Argentina? Sí, hay una emergencia económica que hay que atender, y se puede atender a partir de darle herramientas al Ejecutivo Nacional para que pueda equilibrar las cuentas y pueda mejorar, por ejemplo, las condiciones que hagan a las inversiones en la Argentina. ¿Tenemos emergencia social? Puede ser que tengamos emergencia social, pero ¿qué sucede? Esa emergencia puede ser atendida a través de los organismos del Estado que hoy están de alguna manera funcionando. Tendrán que hacer una reestructuración del Estado, en todo caso, en términos de estructura funcional. ¿Han disminuido cargos? Sí, mira, yo te doy un dato. En el Congreso Nacional, por ejemplo, se planteó una suerte de emergencia. Se dieron de baja 150 contratos administrativos de entre 700.000 y 800.000 pesos cada uno. ¿Sabes cuántos aparecieron a reclamar su contrato que habían ido a trabajar? 26 personas. 124 al día de la fecha no se han presentado a reclamar. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene un sistema de seguridad, de ingreso y egreso de personas que hace posible registrar si trabajaste o no trabajaste. Es a través de huella digital o a través del registro que vos haces en la mesa de entrada. Entonces ahí el recorte estuvo bien hecho, si había 124 personas que no se presentan a reclamar justamente porque no pueden acreditar que estuvieron trabajando durante estos 4 u 8 años de la anterior gestión o de la gestión inclusive del propio Mauricio Macri, te podría decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí hay cuestiones que se pueden trabajar directamente desde el Ejecutivo sin necesidad de ponerlo en una ley. Yo creo que lo han puesto en una ley más como una chicana política, claro, a lo que ellos denominan el kirchnerismo, que por una cuestión real de emergencia. Bien. ¿El debate comienza mañana a qué hora? ¿A las 10? A las 14 horas está convocada la sesión. Sí, bien, está convocada a las 14 horas y allí, bueno, en la previa sí se está haciendo un chequeo general del articulado que va a ser justamente tratado para poder darle
de alguna manera celeridad a la sesión, siempre y cuando, Marcelo, bueno, como bien decíamos, no aparezca alguna polémica política que en definitiva haga el retraso al debate, ¿no? ¿Van a estar 3 días también, como en general? Mira, el tratamiento en particular, si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista estrictamente legislativo, si se tratara, no nos tendría que llevar más de un día, tendría que ser la sesión del mismo martes hasta las 10, 11 de la noche, al otro día en unas 8 o 10 horas de debate se tendría que definir, siempre y cuando, como te digo, efectivamente se debata cada artículo y no se hagan consideraciones políticas, se planteen cuestiones de privilegio en función de lo que plantea algún bloque. Nosotros entendemos que las modificaciones que han planteado todos, también se elimina el capítulo de pesca, Sí. esto se me había pasado, sí. Que fue un reclamo de las los provincias gobernadores, incluso, claro, que tienen acceso al mar. Estamos de acuerdo también con eso. En definitiva, creo que va a terminar saliendo una ley, independientemente de lo que algunos puedan opinar desde el punto de vista político, una ley bastante racional, entendiendo de que no hay un solo diputado, Marcelo, inclusive de aquellos que votaron en contra, que no reconozcan que hay una situación económica de crisis muy importante en la Argentina. Todos reconocen eso. Y también reconocen de que hay que darles facultades al Ejecutivo. Lo que pasa es que lamentablemente el Ejecutivo eligió un camino desprolijo, los funcionarios dieron malas explicaciones, eso se pudo ir corrigiendo en la medida que se iba dando el debate, y naturalmente nosotros entendemos que aquellas cuestiones que se pudieron modificar fueron justamente producto de legislar de manera responsable. Y yo vuelvo a instar al oficialismo nacional que a partir de tener estas facultades se pongan a trabajar en resolver efectivamente la situación económica grave que tenemos en la Argentina, que está afectando a millones de argentinos, y que dejen ya la discusión política tuitera que tiene que ver con enrostrarle a la oposición aquello que no se hizo durante años, que se pongan a trabajar porque ahora las herramientas las van a tener. Si en este año no corrigen la situación económica, no van a poder decir es porque los diputados o el Congreso no les dio las herramientas. Las herramientas se las estamos dando para que puedan corregir los problemas. Ahora, esas herramientas que pretendían traían también consigo escondidas cuestiones que para nosotros eran graves. Por ejemplo, entremeterse con competencias provinciales o atacar la educación o atacar la cultura de una manera que no nos parecía correcto sacándole presupuesto.